Buenas noches, gracias por acompañarnos. Como son varias conferencias en homenaje a Blanca Izaza, yo quiero empezar con un marco histórico, un contexto económico, político y social sobre Blanca Izaza. En ese contexto empezaremos con la Manizales de 1900 a 1925, esa es la idea. Sobre todo porque es la época cuando llega Blanca Izaza como escritora, en unas condiciones bien complicadas de la Manizales de principios del siglo pasado. Veamos en la siguiente transparencia una panorámica de Manizales. Blanca Izaza nació en Abejorral el 6 de enero de 1898, hija de Félix Izaza Arango y Carmen Rosa Londoño. Cuando llegó a Manizales tenía 5 años. ¿Cómo era el pueblo? Con el cambio de siglo y ya como capital de departamento se fue modernizando. Tenía elegantes hoteles y residencias para los viajeros, como el Hotel Manizales, numerosas casas comerciales, trilladoras de maíz y de café, varias imprentas que publicaban periódicos y revistas como Los Ecos del Ruiz y El Heraldo de Caldas. En la siguiente transparencia miramos cómo eran esas casonas. Los viejos hoteles de esta ciudad, por allá en 1897, eran alegres, llenos de viajeros con zamarros, las barandas cubiertas de encauchados, los alforjones en la sala del cuarto de los avíos, salía de allí un fuerte olor a piel caliente de los caballos, a ramas amortiguadas en el camino, a cuero de soga. En los periódicos de aquel tiempo, miremos la siguiente transparencia, en los periódicos de aquel tiempo solían leerse anuncios como este, que tomamos de El Iniciador, de fecha 30 de mayo del año 1897. 4 pesos da Cecilio Torres en el Hotel Manizales al que dé razón del paradero de una mula colorada, matada en ambas costillas, herrada de 4 patas, que se salió de la manga el miércoles por la noche. De estos anuncios están llenos los semanarios de Manizales, que parten desde 1874 a 1900. Veamos la siguiente transparencia. Otro aviso: el que presente un caballo que se perdió se le gratificará con 5 pesos. Señales: negruzco, patio abierto, marca B, edad 5 años. Puede entenderse con cualquiera de los empleados de esta empresa. Es decir, esto da una idea del pueblo. La gente era rica, había mucha gente rica, estaban enseñados a salir a Estados Unidos y a Europa, pero pensaban que vivían en una ciudad. Sin embargo, era un pueblo todavía con el musgo, era un pueblo absolutamente precioso. Veamos la siguiente transparencia para la edad de oro de Manizales. Dicen que la edad de oro de la ciudad corresponde a los años 1905-1925, debido a la creación del departamento de Caldas y porque se había convertido en el más importante centro económico de una región conocida como el sur de Antioquia. La producción y el comercio de café obligaron a construir nuevos caminos, se desarrollaron los cables aéreos
Miramos la siguiente transparencia. El ferrocarril y la navegación por los ríos Cauca y Magdalena. De este modo, la capital aseguró los mercados con los pueblos vecinos y se vinculó con el comercio de exportación e importación. Toda la infraestructura vial fue orientada por los comerciantes, pues estaban vinculados con la producción y comercio del café, así como con el capital bancario. Por esta razón, crearon en 1913 la Liga del Comercio de Manizales, que se trazó como objetivo central la organización de un sistema moderno de transporte para bajar costos en las operaciones comerciales. Y de este modo se dio el salto histórico de la mula y la arriería al cable aéreo, al ferrocarril y a las carreteras. Miremos la otra transparencia. Manizales desarrolló mucho su ganadería, el transporte en recuas de mulas y de bueyes, la caña de azúcar, todo esto por las guerras civiles del finalizando el siglo XIX y sobre todo la última, la guerra de los 1000 días que terminó en el año 1902. A pesar de la dinámica económica, Manizales era considerada un pueblo grande, que en 1905 tenía 24.700 habitantes. En ese momento, a Manizales la despreciaba Salamina, quien había pretendido ser la capital del departamento. Pereira, por supuesto, había querido ser la capital. Río Sucio, por supuesto, porque Río Sucio era una gran ciudad rica. Manejaba el comercio del oro, la exportación de pieles. Río Sucio tenía muchas publicaciones y había prensa, había bibliotecas, había dirigentes cívicos y había políticos. Por lo tanto, a Manizales, veamos la siguiente, Manizales se preocupa por hacer una catedral, que es esta, pero Salamina y Aguada siempre dijeron, nuestros templos son más grandes que la catedral de Manizales. Tenía esa hermosa catedral levantada en finas maderas, barrios tradicionales como El Carangal, después los agustinos, San José, Hoyo Frío y Sierra Morena, construidos en bareque. El centro se caracterizaba por los numerosos almacenes, 78 casas de comercio al por mayor, todas importaban, que ofrecían gran variedad de vinos, cerveza inglesa, loza y porcelana, máquinas de coser, de pedal y manual, cigarros y cigarrillos. Por ejemplo, el reconocido almacén La Andina ofrecía en 1906 el surtido de drogas y cacharros, donde el cliente encontraba desde un famoso específico para purificar la sangre hasta relojes de mesa y de bolsillo. A principios de siglo, casi todos los habitantes utilizaban ruana, sombrero aguadeño, ropa sencilla y alpargatas o cotizas. Sin embargo, no faltaban los ricos de la élite que se habían paseado por Estados Unidos y Europa y copiaron algunas costumbres. Un caso particularmente especial ofrecía el intelectual Aquilino Villegas. Miremos la siguiente diapositiva. Ahí está Aquilino con su esposa Inés Jaramillo. La hermosa hija del riquísimo empresario Francisco Jaramillo Ochoa. Aquilino, en medio del ambiente pueblerino, escandalizaba a los parroquianos con sus excentricidades.
Vestía como un dandy londinense, sus chalecos de felpa de subidos colores, sus corbatas detonantes, sus trajes impecables de última moda, su colección de guantes y sus sombreros escandalizaban a todo el mundo. Sobre el tema, anotó el escritor Juan Bautista Jaramillo Mesa que en su excentricidad había traído de Bogotá una carreta de intenso color negro con rayas amarillas que cruzaban como serpientes el fondo oscuro, un paciente caballo de tiro que al nombre de Cocuyo alzaba la cabeza y seguía como un perro fiel los pasos de su dueño uncido a la carreta. Iba y venía a lento trote por las calles del pueblo. Aquilino como un dandy, con traje de paseo, con la fusta en la mano derecha y en la izquierda la brida, solía pasear su exotismo en compañía de damas y caballeros de sociedad. No había más vehículo en Manizales y era tan cándido el ambiente provinciano y tan exageradas las costumbres de la época que aquella ingenua diversión fue considerada pecaminosa y censurada por algunos sacerdotes con el beneplácito de los vecinos. Lo anterior permite formar una idea de la mentalidad pueblerina de esa Manizales, donde abundaba la gente muy rica, pero en medio de ese pueblo, afortunadamente, de Bareque, que tanto despreció el padre Favo. Veamos la siguiente transparencia, los precursores de la letra caldense, porque este es el contexto a donde va a llegar Blanca y Sasa. Los descendientes de los colonizadores lograron disponer de dinero para viajar y conocer otras culturas, para estudiar en las universidades de Bogotá, Medellín y Popayán, formando la base de una aristocracia del talento, que se encargaría de dirigir el joven departamento de Caldas. En este grupo sobresalieron José Ignacio Villegas, Emilio Robledo, veamos la siguiente diapositiva, Daniel Gutiérrez Arango, Alejandro Gutiérrez y Aquilino Villegas, pero había también intelectuales en la mayoría de los pueblos grandes de la región, especialmente en Salamina, Manzanares, Río Sucio, Pereira y Armenia. Casi todos los jóvenes de la élite se iniciaron en las tertulias literarias. En estas instituciones aprendieron a dar los primeros pasos en las letras. Yo le hago mucha énfasis a las tertulias literarias, porque hubo muchas tertulias literarias, no solamente en Manizales, sino en Caldas, en ese antiguo Caldas, y sobre todo de todos los tipos políticos, de todas las corrientes y grupos sociales. En estas instituciones aprendieron a dar los primeros pasos en las letras. La tertulia más famosa era la Sociedad Literaria, organizada en 1885. De aquí salió toda esa corriente y toda esa moda de organizar tertulias literarias en Manizales y en Salamina. Salamina empezó al mismo tiempo. Se dice que aquí, en las tertulias, se formó el semillero de escritores del protagonismo intelectual de Manizales de principios del siglo XX, bajo la dirección del educador José María Restrepo Maya. La Sociedad Literaria funcionó durante mucho tiempo en la casa del hombre más rico de la ciudad, don Pablo Jaramillo, porque contaba con todas las condiciones, desde una biblioteca muy buena hasta por la noche una comida, una cena bien agradable, matizada y animada con aguardiente y con tipleros. La Sociedad Literaria funcionó durante mucho tiempo en esa casa de Pablo Jaramillo en la INEA, pero si se analiza el listado de socios activos, encontramos que allí está la Florinata, las personas más notables por su riqueza y cultura. Se destacan Silverio Antonio Arango, José Ignacio Villegas, Pompilio Gutiérrez, Victoriano Vélez, Félix A. Salazar, otro de los hombres más ricos.
Alfonso Villegas, Pedro Mejía, Benjamín Villegas y Valerio Antonio Hoyos, entre muchos otros. Las tertulias literarias fueron la base para el surgimiento de los primeros escritores. En esta dirección fue muy importante el papel de los Juegos Florales, iniciados en noviembre de 1904. En la primera justa floral triunfó el doctor Aquilino Villegas, con la traducción de un texto de Gabriel D'Annunzio, titulado Agonía. Los otros ganadores fueron el escritor Jorge S. Robledo y el general Carlos Jaramillo Izaza. Otros Juegos Florales se realizaron en 1910. Miremos la siguiente. Bueno, dejémosla allí. Con motivo del centenario de la independencia, aquí resultaron vencedores Jorge S. Robledo con 2 sonetos a la bandera colombiana, Rafael Arango Villegas, que fue uno de los mejores. Rafael Arango Villegas, alumnos de los costumbristas antioqueños. Y Aníbal Arcila, con La Ermita. Los Juegos Florales se siguieron realizando con alguna regularidad hasta su decadencia en 1923, pero su importancia radica en que consagraron a numerosos escritores de la región: Tomás Calderón, Jesús Arenas, Mariano Zuluaga, Roberto Londoño Villegas, Arturo Suárez, Juan Bautista Jaramillo Mesa y Ricardo Arango. Los Juegos, además, abonaron el terreno para las publicaciones. Veamos la siguiente. La primera publicación grande, importante, fue esta, la Revista Nueva, fundada en 1904. La revista se inició bajo la dirección de Samuel Velázquez, Aquilino y Alfonso Villegas, Alfonso y Emilio Robledo, Juan Pinzón y Victoriano Vélez. En sus páginas se formaron los verdaderos precursores de las letras caldenses, no solo por la regularidad y permanencia en el tiempo, sino porque recibieron las colaboraciones de un grupo amplio, formado en pequeñas tertulias, de jóvenes entusiastas que consagraron la flor de sus años a la tarea del espíritu. El éxito de esta revista estriba también en que logró juntar los talentos de la llamada, yo lo pongo entre comillas, primera generación de letrados manizaleños de cuna. Los llamaron así simplemente porque eran muy ricos, tuvieron muchas condiciones para formarse como tales y muy dedicados a las letras. Por ejemplo, el primer número de la revista incluía los trabajos literarios de personas tan notables como Emilio Robledo, el médico, José Ignacio Villegas, quien fue gobernador de Caldas, Alfonso Villegas Arango, Juan Pinzón, el hermano de uno de los hombres más ricos de aquí, Carlos Eduardo Pinzón Posada, y Aquilino Villegas. Los intelectuales caldenses irrumpieron como tales desde principios del siglo XX y se caracterizaron porque en su gran mayoría venían de la clase dirigente. Los sectores acomodados fueron desarrollando un estilo de vida refinado y se pulieron culturalmente debido a los viajes al extranjero y por la participación en círculos literarios, periódicos y revistas. A estos escritores, miembros de la élite, hay que abonarles su preocupación por las publicaciones periódicas, en primer lugar, revistas y luego prensa, semanarios y luego diarios, y que abrieron las páginas para que se expresaran los otros intelectuales que venían del pueblo y de las capas medias. En este marco cultural, veamos la otra diapositiva, surgieron los escritores ligados con el desarrollo regional y con el ambiente costumbrista. Tomás Calderón, el autor de El Minuto, que escribía en La Patria o en los periódicos con su columna El Minuto o Los Minutos o Del Minuto, sacó ese libro 60 minutos. Era un gran cronista
uno de los maestros, digamos, de los compañeros más cercanos, sobre todo a Blanca Izaza. Se destaca Arturo Suárez con su obra Montañera en 1916, ganadora de unos Juegos Florales, y Rosalba en 1924, y luego Rómulo Cuesta con su novela Tomás, sobre esa zona de Río Sucio, Supía y Marmato. Pasemos a la otra diapositiva. En 1917, la joven escritora Blanca Izaza publicó Selva Florida, un libro de poesías que se agotó en pocos días. Yo tuve la fortuna de ser amigo de Iván Cocherín, y en esa época podía leer. Iván Cocherín me dejaba leer, estoy hablando hace 40 años, me dejaba leer sus documentos, mirar sus documentos, y pude entender la cercanía de Blanca Izaza y de Juan Bautista Jaramillo Mesa con un montón de gente, no solamente de distinto extracto económico, social y cultural, sino con los masones, ¿no? Con la masonería. Fue Cocherín el que me dijo, me señaló, digamos, primero algunos datos sobre masones escritores despreciados por Monseñor Darío Márquez, el párroco de la Inmaculada y rector del seminario durante muchos años. Él me decía, me explicaba que ese libro de Selva Florida de Blanca Izaza se había agotado con una gran velocidad. 2 años después, en 1919, Jaramillo Mesa, Juan Bautista Jaramillo Mesa se firmaba J.B. Jaramillo Mesa. Todo el mundo le decía Jaramillo Mesa. Por eso es Blanca Izaza y le agrega Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. Por eso es tan común, Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. A Juan Bautista no le decían Juan Bautista, Jaramillo Mesa. Todo el mundo era Jaramillo Mesa. Eran sus 2 apellidos. Esta revista Azul fue todo un éxito, esa revista Azul, que empieza a salir en 1919, circulaba cada 15 días, tenía 16 páginas. Aquí escribían las mejores plumas de la región y del país, empezando por Blanca Izaza. No tenían avisos publicitarios, pero se sostenían con las suscripciones. Me decía Cocherín que en la época la gente compraba con antelación los libros, las revistas, tenía que comprarla antes de salir, como hacía la editorial Zapata, que uno daba el peso y le guardaban el libro. Porque si no, usted se quedaba sin el libro, porque los libros las editoriales las enviaban a diferentes lugares del país y del exterior. En Manizales a la gente le gustaba leer poesía, leer ensayo, leer crónica, cuento, leer novelas. Se leía y se leía mucho en esa época. Se sostenía fundamentalmente Azul con las suscripciones. Hay que tener en cuenta otros aspectos. En 1916 había en Manizales 8 imprentas. Imprenta Departamental, Renacimiento, La Idea, Imprenta San Agustín, la Imprenta de la Diócesis, Tipografía Comercial, Tipografía Rivas y Manizales. 7 años después, la ciudad de Manizales contaba con 5 diarios: El Universal, que era de Restrepo, un masón; El Diario, La Patria, que era conservadora; Renacimiento, de Justiniano Macías, masón; La Fragua, todos con imprenta propia. Esta profusión de periódicos significa diversas formas de observar un fenómeno y de orientar a los lectores. Ojo con esto, miren el montón de diarios. 5 diarios tenía Manizales en 1923. Hoy no hay sino uno. Varias imprentas
Miremos la siguiente transparencia, porque este fue espectacular, Samuel Velázquez, un escritor espectacular que se mantenía en casi todas las tertulias y compañero pues de tertulias de Blanca Izaza y de Jaramillo Mesa. Varias imprentas editaban libros y revistas. La tipografía blanco y negro fue famosa, un sello famoso en este país, de don Mariano Camargo, donde se editó la Revista Colombiana de Revistas en 1924. La tipografía Cervantes, 1929, de don Arturo Zapata, quien organizó más adelante la editorial Zapata. Posteriormente aparecieron la tipografía Beico, tipografía Manizales, editorial Atalaya, de las famosísimas, editorial El Libro, tipografía Unión Obrera, de Pacho Garetas, de Francisco Osorio, el dirigente obrero, Alfa y Orfa, y otras muchas. Esta es una sólida infraestructura para el desarrollo de la historiografía y de la literatura. Se dice que de aquí emergió la reconocida en el país o llamada en el país Escuela Caldense. Veamos la siguiente transparencia, porque hasta ahora vamos periódicos, vamos en revistas, pero fueron fundamentales los periódicos. También hay que tener en cuenta las publicaciones periódicas, frecuentes en Manizales después de la aparición de Ruiz el 21 de septiembre de 1874. Casi todos eran semanarios, como los Ecos de Ruiz en 1880. El pueblo era pequeño y apenas estaba entrando la cultura de leer la prensa. Pero con el siglo XX y con la creación del departamento de Caldas, llegaron los concursos literarios, surgieron las revistas donde escribían los poetas y aparecieron nuevos semanarios. Veamos cuáles aparecen. El Heraldo de Caldas, en 1906, un periódico político, industrial y noticioso. El Fonógrafo, el siguiente, 1906. Y La Información, 1908. Yo me di a la tarea de mirar estos periódicos, cuál era el secreto, por qué cayeron tan bien. Y la clave estaba como en los avisos, como en los anuncios, en lo que transmitían, en lo que contaban. La gente se emocionaba leyendo estos periódicos. Todos estos medios sobrevivían gracias a los avisos publicitarios. ¿Se curará usted de las enfermedades del hígado usando las píldoras de Haydock? Farmacia del doctor Gutiérrez y Arango. Viene a Manizales, visite la Andina. Encontrará el más excelente específico para purificar la sangre. Gran surtido de drogas y cacharros. Miremos la siguiente. En 1907 circuló Chroniqueur, un periódico literario, pero muy gracioso, bajo la dirección del escritor Enrique Jaramillo Izaza. Fue todo un éxito, no solo por las páginas literarias, sino porque la publicidad salía en verso, como los siguientes ejemplos. Los ataúdes mejores, los más baratos y tal, los vende José Dolores, detrás de la catedral. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Si supieran que soñé, que tendido estaba frío, como despojo mortal, en ataúd que no fue de la agencia de José. Veamos el siguiente. Justiniano Macía, él creó el primer diario, porque hasta ahora los que he mencionado son semanarios. El primer diario que se fundó en Manizales fue Renacimiento, en el año 1914, gracias al intelectual Justiniano Macía Vélez, natural de Andes, Antioquia. En el editorial del primer número se fijó la orientación del periódico: apolítico, ajeno a las luchas partidistas, al servicio de los intereses locales, departamentales y nacionales.
El éxito de este medio se debió a que contrató corresponsales remunerados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, pero además les pagaba a quienes enviaban noticias de los diferentes pueblos, especialmente del antiguo Caldas. En este ambiente entran en escena los escritores Blanca Izaza y Juan Bautista. La pareja contrajo matrimonio en Manizales el 24 de agosto de 1916 y echó raíces en la capital de Caldas. Se dedicaron a la literatura y se vincularon a las tertulias literarias de la ciudad y del departamento. A pesar de sus ideas liberales, tuvieron excelentes relaciones con las élites conservadoras y con los intelectuales de todos los grupos políticos e ideologías, incluyendo la logia masónica Nieves del Ruiz. Miremos, bueno, ahí se ven bien la belleza, el peinado de Blanca Izaza. A Blanca Izaza no le gustaba que le tomaran fotografías, no le gustaba mucho. Sin embargo, le gustó mucho la caricatura, la caricatura que le dibujaron, esa le gustó bastante, pero fotografías a Blanca no le gustaba mucho. Miremos la otra diapositiva. Traje lo de la logia masónica Nieves del Ruiz porque era muy amiga Blanca Izaza de los compañeros de la logia, fundamentalmente de Justiniano Macía, de algunos médicos que había en la logia, de algunos escritores que se mantenían por ahí escondidos, pero que los denunció el padre Márquez desde el púlpito de la Iglesia La Inmaculada. Esta parte la cuento yo en un libro que tengo que se llama Bernardo Arias Trujillo, Misterio y Delirio, vida y obra de Bernardo Arias Trujillo. Entonces, Blanca Izaza y Juan B. se inmiscuyeron con las tertulias, con todos los directores de las revistas, de los periódicos. Tenían amigos en todos los grupos y sectores sociales. Digamos, por eso pienso que lograron sobrevivir. Sus mejores amigos fueron Aquilino Villegas, quien tenía una tertulia en la hacienda Playa Rica, cerca de Manizales. Allá se iban con mucha frecuencia los escritores y allá se reunían en Playa Rica. Alfonso Robledo, Alfonso Villegas, José y Justiniano Macía, Pedro Luis Rivas, Jorge S. Robledo, Silvio Villegas, Luis Tejada, quien venía de Pereira, Victoriano Vélez, Bernardo Arias Trujillo, Juan Bautista López. Juan Bautista López tenía la tertulia en la Librería Moderna, una librería que fue satanizada por algunos sacerdotes. El clero estaba dividido en esa época, en los años 20, el clero se dividió y condenaron la librería. Sin embargo, la gente seguía asistiendo a la Librería Moderna. Gilberto Agudelo, quien tenía la tertulia Atalaya, donde se reunía la gente del pueblo, tipo Iván Cocherín, y capa media tipo Bernardo Arias Trujillo. Y Arturo Zapata, la tertulia de la editorial Zapata, que era la más famosa, donde iba todo el mundo a esta editorial. Fueron estas relaciones las que ayudaron a que Juan Bautista y Blanca se instalaran en Manizales y que se vincularan con su pluma a los periódicos y revistas de la región y del país. Veamos la siguiente transparencia. La de Bernardo Arias Trujillo. Los escritores todos apreciaban este matrimonio porque las puertas de su casa permanecían abiertas para la visita fraternal, para el diálogo académico y para la consulta en su valiosa biblioteca. Los más asiduos visitantes eran Bernardo Arias Trujillo, quien acudía con frecuencia a leer los artículos publicados en revistas y a conversar sobre personajes como Porfirio Barba Jacob, Mario Arana o Luis Tejada. Aquilino Villegas llegaba preferiblemente en horas de la noche para leer publicaciones en inglés o francés. Y los escritores del grupo Atalaya, de Gilberto Agudelo, asistían a las reuniones los sábados por la mañana. En cuanto a Silvio Villegas, era un caso especial, pues como tenían compromisos con el diario La Patria y afinidades culturales, se mantenía tertuliando en su hogar.
Sin embargo, la situación cambió. Miremos la otra transparencia. La situación cambió en los años 40. Sigamos con la otra. Estas fotos son de la época cercana a las bodas de plata. La situación cambió en los años 40. Se le murieron algunos amigos, sobre todo en ese año murió Aquilino Villegas. Manizales en los años 40 no era la misma, debido a la crisis económica y a los odios políticos. Así se explica el balance que hace Blanca Izaza en septiembre de 1945, cuando la revista Manizales llegó al número 60. Miren ustedes, pónganle cuidado al texto, a la cita que voy a leer, para mirar que está planteando una situación diferente en 1940, 1945, a la que tuvo 10 años atrás o 20 años atrás. Con este número cumple Manizales su primer lustro de existencia. Es ya un cumpleaños de importancia para una revista estrictamente literaria, orientada hacia ideales de depuración cultural, sostenida por encima de todos los inconvenientes, de las sonrisas incrédulas, de las pequeñas emulaciones lugareñas y hasta de la mínima conspiración del silencio, que muchas veces se ha hecho en torno a sus recias y altas campañas de constructivo regionalismo. Al hacer el balance, halló un saldo a favor de la ciudad y del comercio, que ha hecho posible la supervivencia de estas páginas. Muchos, en épocas difíciles, me han dado el aviso únicamente para que no suspenda la publicación, sin importarles la efectividad de la propaganda comercial, por un alto espíritu de compañerismo que los enaltece. Lo que sí es extraño es el desvío de los escritores propios que fueron llamados los primeros a estas páginas cordiales. Yo quise hacer de ellas un alto mirador de la intelectualidad manizaleña, que nuestros escritores y poetas fueran colaboradores constantes de Manizales y de la revista Manizales, y que su palabra generosa estimulara a la empresa que estaba destinada a triunfar. Aunque sea doloroso el decirlo, no hallé en muchos de ellos la total comprensión que yo anhelaba y que tenía derecho a esperar por simples y triviales razones de camaradería espiritual. Por último, es grato para mi espíritu comprobar cómo se afianza y se sostiene una revista dirigida por una mujer, sin necesidad de dedicar un solo espacio a las recetas de cocina, ni a los chistes, ni a las fórmulas de tocador, ni a los crucigramas, ni a los pasatiempos gráficos o literarios. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Antes de comenzar a hablar un poco de la obra de Blanca Izaza, el profesor Albeiro Valencia nos ha hablado un poco del contexto histórico. Yo quisiera contarles cuál es la relación de Blanca con el proyecto actual de la Biblioteca de la Universidad de Caldas. Ustedes saben que nosotros estamos próximos ya la semana que viene a darle apertura a la biblioteca del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, y llevamos un par de años pensando cómo la biblioteca puede tener en efecto una infraestructura cultural y puede enaltecer el valor patrimonial de sus archivos y de sus colecciones.
muchos de los autores intelectuales que han hecho no solamente mucho por la educación del país, sino por la cultura caldense, y que ha mencionado el profesor Albeiro Valencia, tienen sus fondos especiales en nuestra biblioteca. Entonces yo no quisiera empezar sin contarles un poco cuál es nuestro proyecto actual de biblioteca y qué tiene que ver Blanca Izaza en este proyecto. Tengo quizás la corazonada de que la propuesta del profesor Gonzalo es una propuesta que va en la misma vía de una idea que yo tengo. Entonces quisiera mostrarles, para empezar, pasemos la diapositiva, que la biblioteca que estará en el Centro Cultural Universitario es una biblioteca que va a tener 4 niveles de biblioteca. En el nivel 1, las colecciones de ciencias exactas, naturales y aplicadas, una parte de la colección de ciencias sociales, y por primera vez en la universidad un archivo no administrativo, sino un archivo dedicado a conservar obras de valor patrimonial, como son la correspondencia completa de Blanca Izaza y su esposo y otras colecciones especiales de las que le hablaré un poco más adelante. En el nivel 2 tendremos unas áreas específicas para colecciones de literatura, artes, y tendremos una parte de las bibliotecas de autores caldenses, es decir, nuestra colección de autores caldenses, más algunas bibliotecas de escritores e intelectuales de la región. El nivel 3 está dedicado a las colecciones especiales y tiene un laboratorio de digitalización que seguramente será muy importante para estos procesos de modernización. En este nivel está, por ejemplo, la biblioteca de Emilio Robledo, el médico, Emilio Robledo padre, la biblioteca de Victoriano Vélez, a quien también se mencionaba ahora, por supuesto la biblioteca de Blanca y su esposo, la parte que nosotros poseemos, y algunos de esos acervos. Eso empieza a explicar un poco cuál es nuestra relación y qué tiene que ver la participación de la biblioteca con Blanca Izaza. Acá en la próxima diapositiva mostramos solamente un nivel 4, que es un nivel de colecciones digitales. Allí es donde nosotros pensamos a futuro empezar a tener buena parte de los proyectos que se deriven de estas alianzas y que nos permitan, yo creo que esa es una justa medida que debemos tomar, empezar a digitalizar muchos de los contenidos que nosotros estamos mencionando, las revistas, los periódicos, y además empezar a hacer todo lo que es pertinente para las bibliotecas modernas, que es catalogar y hacer un ejercicio juicioso de metadatos, no solamente para que estén bien conservadas, sino para que sean accesibles a los investigadores. Creo que ese es un proyecto que nos debemos con la revista Nueva, con la revista Cervantes, con la revista Manizales y por supuesto con nuestros diarios, con La Patria, con la Gaceta de Occidente y con muchos otros de los que se ha mencionado. Ya entonces va a tener también el Centro Cultural un Maker Space, que es un laboratorio para la artesanía digital. También están invitados todos a seguir al Centro de Ciencias Francisco José de Caldas, que está encargado de gestionar este espacio y que tiene una programación para todos los públicos. Bien, las colecciones especiales de la biblioteca, como les contaba, la siguiente diapositiva, albergan distintas colecciones, archivos o libros de escritores e intelectuales, no solo literatos, sino también científicos y políticos de Caldas. Entre ellas albergamos la colección de Blanca Izaza y Juan Bautista Jaramillo Mesa. Yo quisiera contarles un poco la historia. Esta es una historia pequeña, no es una historia en el sentido de la gran historia, sino más bien una historia personal con lo que ha sido el archivo de Blanca Izaza y su esposo. La biblioteca de la Universidad de Caldas recibió parte de la biblioteca de los esposos Blanca Izaza y Juan Bautista Jaramillo en el año 2010. Y en el año 2015, a finales de año, recibimos todo el archivo con la correspondencia, parte de las fotografías, algún material, digamos, de audio, y nosotros empezamos a reconocer la necesidad que teníamos de hacer algo no solamente para su conservación, sino para su investigación. De allí se derivan algunos trabajos, por ejemplo la tesis doctoral del profesor Jorge Mario Ochoa, que estará acá en los próximos meses, y esta edición que quiero presentarles ahora. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, la de más adelante. Es esta edición del libro
Blanca, antología de la obra literaria de Blanca y Sasa de Jaramillo Mesa. Desde más o menos el año 1973, cuando Juan Bautista, el esposo de Blanca, publicó de su bolsillo lo que él creía que iban a ser las obras completas de Blanca y Sasa, no se hacía una nueva edición de su obra. De manera tal que la obra de Blanca ha sido en cierta medida un descubrimiento de muchos durante los últimos años, y yo quisiera referirme a algunos aspectos de esa obra que yo considero relevantes. El primero, que se trata de una mujer escritora, y que no se trata de cualquier mujer escritora, se trata de la mujer escritora que para algunos abre las posibilidades para que las escritoras de la próxima generación sean reconocidas y tenidas en cuenta en la prensa, en los medios de comunicación y por supuesto como intelectuales. ¿Por qué razón? Porque cuando Blanca y Sasa aparece en el horizonte de la literatura colombiana, ustedes sabrán que las mujeres no tenían derechos civiles, por ejemplo, no podían votar, no eran poseedoras de bienes, y en términos generales se las miraba mal en los círculos intelectuales porque había una especie de rol natural basado en una diversidad de creencias que consagraban a las mujeres solamente al cuidado del hogar y a una realización, digamos, como madres, pero no como intelectuales. Cuando uno ve las primeras reseñas críticas acerca de la obra poética de Blanca y Sasa, se sorprende con algunos comentarios. Había unos críticos que de una manera común para la época le decían su poesía es tan buena poesía que usted no es una poetisa, usted es un poeta. Entonces uno se preguntaba, pero ¿cuál es el asunto que hay detrás de todo esto? ¿Qué está pasando con esta mujer tan inclasificable? Cuando Blanca tuvo la oportunidad de referirse a eso, en una entrevista especialmente que le concedió después de muchos años a Colombia Literaria, un programa muy famoso de José María Álvarez d'Orsonville, donde se entrevistaron casi que los grandes escritores e intelectuales de Colombia, Blanca le dijo a José María Álvarez d'Orsonville que la poesía no tenía sexo y que ella nunca había sentido que su obra poética y que su obra literaria hubiera sido una obra que hubiera escrito un hombre o una mujer, sino que era una obra literaria per se y tenía que ser valorada como una obra literaria per se. Ella no está sola, por supuesto, no es la única mujer escritora y no es la única mujer que está intentando dar pasos para abrir un campo a la mujer en un contexto que había sido fundamentalmente masculino, sino que tiene algo bien peculiar, no responde a ninguna de las condiciones que hicieron que muchas otras mujeres escritoras fracasaran. Eso seguramente lo podrá explicar con más detalle luego el profesor Ochoa en sus investigaciones, pero uno se da cuenta que un fenómeno repetido de las mujeres que son escritoras en esta generación en Colombia, es decir, la generación que uno suele conocer como la generación del centenario, aquellos que empiezan a publicar sus obras a partir de 1917, es que esas mujeres son escritoras antes del matrimonio y después del matrimonio abandonan la escritura, es decir, dejan de escribir. O las mujeres que permanecen siendo escritoras son escritoras porque en el bajo mundo de la literatura son las amantes de algún político, de algún cónsul o de algún presidente que les permite seguir escribiendo. O son mujeres escritoras porque no se casan, porque son solteras. Hay una gran cantidad de fenómenos que hay que empezar a estudiar en torno a lo que fueron esas mujeres escritoras, pero el punto es que Blanca es muy particular porque ella, contra todas las condiciones que hacían que una mujer abandonara el intento por ser escritora en un contexto tan adverso, no dejó de serlo. Blanca y Sasa se casó, por ejemplo. Y la historia del matrimonio de Blanca es muy interesante,
porque como si se tratara de uno de los últimos capítulos del romanticismo de la poesía en Colombia, de un romanticismo que se está terminando, tiene una doble historia. La primera parte de la historia es una historia apócrifa, no solamente apócrifa, sino falsa, que cuenta que Blanca Izaza se ha conocido en Pereira con el poeta más importante de la poesía popular de la época, que es Julio Flores, en un recital de poesía en Pereira, y que Blanca y Julio Flores se han dedicado una serie de poemas. Julio Flores acababa de llegar de una de sus correrías por el Caribe colombiano, tienen un recital poético, y se dice que aunque estaba comprometida en matrimonio con Juan Bautista, Julio Flores, que ya era mayor, logra enamorarla. Ella quiere romper su compromiso con Juan Bautista. Juan Bautista enfrenta a Julio Flores, lo reta a un duelo, le dice que se van a un duelo, digamos, de caballeros, que van a dar los pasos y se van a matar, como hacían los poetas románticos, que se mataban por muchas causas, las causas nacionales, el amor ideal y todo ese tipo de cosas. Y aparece la intervención de Félix Izaza, que es el papá de Blanca, convence a Julio Flores de que no se case. Ella es una pobre niña, si acaso de 16 o 17 años, y él es un hombre a punto de morirse, y vuelven a armar el matrimonio con Juan Bautista. Esa era una de las historias que solían inventar los diarios y que hacían parte de la chismografía literaria de la época. La publicó un diario en Bogotá que se llamaba el Gil Blas, pero hay muchas razones para creer que esa historia es falsa, porque ella tiene una historia de amor con Juan Bautista que vincula un poco la estancia de Juan Bautista en Cuba con Porfirio Barbajakov. Juan Bautista, el esposo de Blanca, publicó un libro en Cuba de poemas que se llamaba Bronce Latino, y había leído, esto es algo que uno siempre va a encontrar en la historia de Blanca, un poema de Blanca Izaza que había publicado Benjamín Tejada, el papá de Luis Tejada, un poema que se llamaba El Río, un soneto, y se había interesado por la obra de esa mujer escritora, había decidido regalarle su libro Bronce Latino, y como se utilizaban los medios de comunicación de la época, eso luego sería muy importante de analizar, le envió a Blanca el libro de Bronce Latino con una fotografía de él dentro del libro. Eso era muy usual. Las personas generalmente no se conocían, entonces cuando en esas relaciones internacionales o en esas relaciones entre las regiones enviaban un libro, enviaban una foto del personaje para que se pudieran reconocer. Cuando Blanca recibe el libro, abre el libro, ve la fotografía, esto lo cuenta Aída, la hija de Blanca, voltea y le dice al papá: a este poeta me lo pesco. Y se lo quería pescar porque Juan Bautista, esta es la foto más conocida de Blanca, y esa es una caricatura que luego le hace Bernardo Izaza, porque Juan Bautista, según se decía, era el poeta más guapo de su generación, y Blanca se enamoró de Juan Bautista, establecieron una relación epistolar, que luego Juan Bautista va a contar esa historia de amor en la revista Azul, y finalmente se conocen, y se conocen particularmente para empezar a pensar en las redes que se tejen en este tipo de investigaciones. Se conocen en la casa de los papás de Emilio Robledo. Emilio Robledo en una carta, Emilio Robledo, el médico, en una carta que le envía a Blanca Izaza, le recuerda cuando ella y Juan Bautista se conocieron en la casa de sus padres. Ahí empieza una historia de amor, y es importante tener en cuenta lo siguiente: Blanca Izaza se enamoró del hombre que quería enamorarse y lo eligió y se casó con él. Eso es un primer acto, digamos, importante en una generación de mujeres que en general no tuvieron la posibilidad de casarse con el hombre que querían casarse. Juan Bautista no era rico, Blanca tampoco era de una familia adinerada, y tenían el reto de conformar una familia y de sacar adelante una familia. Pues bien, la siguiente diapositiva. Acá hay una fotografía de Blanca tomándose un café, y ese es Juan Bautista, digamos,
ya muy mayor. Ellos establecieron lo que uno podría llamar una empresa familiar, porque un aspecto muy importante, y eso también es revolucionario en la historia cultural colombiana, es que Blanca no solamente es una mujer escritora que se ha casado por su propia cuenta, sino que es probablemente una de las primeras mujeres que trabaja desde su casa, porque Blanca trabajaba antes de que las mujeres pudieran trabajar en el sentido legal del término. Ella trabajaba en muchas cosas. Hoy por el archivo sabemos, por ejemplo, que ella trabajó en algún tiempo como correctora de estilo para la editorial de Arturo Zapata. Es probable que hubiera corregido libros del bestseller Arturo Suárez, el bestseller de la época, el que escribió Rosalba. Además trabajaba para una cosa muy simpática. Blanca escribía cartas de amor para mujeres de la sociedad que quisieran enamorar a ciertos hombres. Entonces, en una crónica de ella que se llama Gajes del Oficio, donde por supuesto ella está reflexionando de lo que ha sido ese oficio tan extraño de empezar a ser una mujer escritora en un contexto que no conocía eso, cuenta que ella escribió unas cartas de amor para una dama que finalmente logró enamorar a un caballero de la ciudad, y que ese hombre, muy decepcionado de encontrarse que esa mujer de buenos sentimientos, bellos deseos e inteligente no era la mujer de la que se había enamorado, se mete un día a escondidas, frenético y furioso, a la casa de Blanca, casi a amenazarla, porque le había creado una especie de ilusión, una especie de ficción. Eso le permite a uno pensar un poco lo que era la personalidad de ella como mujer y lo que ella es como escritora. Como escritora, por ejemplo, ella fundó y dirigió a partir de 1940 la revista Manizales. La revista Manizales luego va a ser muy importante para que varias mujeres escritoras de la generación posterior publiquen sus primeras obras. En la revista Manizales aparecen los primeros poetas, por ejemplo, Emeira del Bar, que luego va a ser una poeta muy reconocida del grupo de Barranquilla. Allá aparecen también los primeros poemas de Maruja Vieira, quien todavía se encuentra viva, por supuesto, y que reconoce en Blanca a la mujer más importante para abrirle puertas a las mujeres en la literatura en Colombia, porque era un momento en el que eso no era fácil y en el que Blanca resultó ser una mujer importante. Bien, quiero decir algunas cosas en particular sobre la obra de Blanca. A Blanca se la conoció durante muchos años, especialmente como poeta, y publicó, como nos contó el profesor Albeiro Valencia, su primer libro de poesía en 1917. Eso luego, en una investigación más grande que vincule no solo lo que estaba pasando en Manizales, sino lo que estaba pasando en Latinoamérica, va a ser muy interesante, porque contemporánea a la publicación de ese libro de poemas Selva Florida de Blanca Izaza, publica su primer libro de poesías Gabriela Mistral, publica su primer libro de poesías Juana de Ibarború y publica su primer libro de poesías Alfonsina Storni. Tenemos ahí a varios países, en Colombia a Blanca Izaza, en Uruguay a Juana de Ibarburu, en Argentina a Alfonsina Storni y en Chile a Gabriela Mistral. Eso luego tiene que ser muy importante para las investigaciones que nosotros hagamos comparativas sobre lo que ocurrió con el trayecto de estas mujeres intelectuales en la historia de las literaturas nacionales y en la historia de las literaturas regionales. Juana de Ibarburu, en un acto de reconocimiento del Estado uruguayo, es nombrada Juana de América y es nombrada la embajadora de Uruguay en todos los países del mundo. Gabriela Mistral, ustedes saben que luego ganó el Premio Nobel de Literatura, y no solamente ganó el Premio Nobel de Literatura, sino que tuvo importantes consulados e importantes cargos en el Estado chileno como directora de la Biblioteca Nacional. Y Alfonsina Storni, por supuesto, tiene un reconocimiento respectivo también en Argentina, y nuestro caso de estudio, para decirlo de alguna manera, es Blanca Izaza. Eso no solamente nos va a permitir conocer la obra de Blanca, sino que nos va a
permitir conocer cosas muy importantes de lo que era la infraestructura cultural y de lo que era la transformación cultural de estos países en formación. Uno de los proyectos fundamentales de Blanca Izaza y de su esposo como esposos, y de su esposo como escritores, ha sido precisamente haber logrado hacer una empresa literaria y vivir de ella. Blanca es quizá una de las primeras mujeres a las que le pagan los artículos en la prensa nacional. A ella le pagan, por supuesto, a través de su esposo, los artículos en periódicos como El Tiempo, como El Colombiano, y además tiene un esposo que se ha dedicado a hacer unas redes impresionantes en toda Latinoamérica, cosa que luego les permitió, por ejemplo, ser por muchos años los legatarios de la obra de Porfirio Barbajakov. Ellos fueron muy cercanos a Porfirio, también soportándolo en los momentos de mayor penuria. Porfirio Barbajakov, cuando estaba en Colombia, muchas veces venía a Manizales y en varias de esas ocasiones se quedaba en la casa de Blanca y de Juan Bautista, o por lo menos comía en la casa de Blanca y de Juan Bautista. Y Blanca mantuvo una correspondencia permanente, una correspondencia muy formal con Gabriela Mistral, la premio Nobel, y una correspondencia sí muy amistosa con Juana de Ibarburu, la escritora uruguaya. Entonces ella en buena medida logró tender redes para que la poesía colombiana en general y también la poesía femenina fuera llegando a otros contextos distintos al contexto colombiano. Bien, quisiera ahora hacer una anotación en particular sobre cuál es el estilo de la obra y cuál es la sensibilidad de Blanca Izaza. Lo que más sorprende a los lectores hoy en día es que uno de los escritores que mejor puede leer uno todavía de la literatura caldense de esa época, además del humorista Rafael Arango Villegas, es a Blanca Izaza. Las crónicas de Blanca Izaza se empezaron a publicar con regularidad en la revista Manizales, en una sección que se llamaba Itinerarios Breves. Si ustedes piensan, la misma idea de itinerario le evoca a uno un viaje, una guía, una especie de instrucción. Y en esto fue muy imaginativa Blanca, porque ella logró crear un público lector cautivo que pedía y demandaba la revista Manizales porque quería saber qué era lo que ocurría en esos itinerarios breves. En esos itinerarios breves uno se da cuenta de una gran cantidad de detalles que seguramente habrían quedado perdidos para la historia si Blanca no hubiera sido una cronista tan perspicaz. Ella puso sus ojos en los detalles pequeños de la vida, en la manera como una mariposa naufragaba en un charco en la estación del ferrocarril, en la manera como se iban muriendo las cosas, por ejemplo, cómo se fue muriendo la gran industria manizaleña de los años 20 que ella describe luego, cuando en una crónica bellísima que se llama La muerte de las cosas, describe la muerte del ferrocarril porque las cosas también se mueren, pero tenía un don impresionante de observación que le dejó ver a los más grandes hombres de la historia de Colombia probablemente desde un punto de vista que nadie más habría visto. Ya tiene unas crónicas maravillosas, por ejemplo, una especialmente sobre Jorge Eliezer Gaitán. Ustedes saben que Jorge Eliezer Gaitán, además de su carrera como político, como alcalde de Bogotá y luego como candidato presidencial, había sido un prestigioso abogado, muy famoso por hacer unos juicios que casi que se volvían noticiosos, y en particular en Manizales hubo un juicio que el profesor Luis Fernando ha investigado muy bien, luego nos hablará de él, donde se acusaba a, creo que una persona, un comandante, un general, de haber asesinado a su esposa o a su prometida, y el juicio llegó a ser tan famoso que terminó haciéndose en un teatro, digamos, con toda la audiencia, e incluso parece que hubo transmisiones radiales de ese juicio. Pues bien, el abogado invencible, el que no pierde ningún juicio, está en problemas porque Blanca, que está en el estrado, se da cuenta que mientras él inventa una historia maravillosa sobre su acusado para hacer que le atenúen muchísimo la pena por homicidio, él coquetea con las damas del público, les pica el ojo, a veces se quiere quedar dormido y bosteza, y ella cuenta que se acerca a Jorge Eliezer y le dice:
por favor escóndalo porque se lo van a condenar. Y ese es el tipo de cosas que ella observa en los grandes hombres. Porfirio Barbajakov, Juan Bautista precisamente, le escribió quizás una de sus primeras biografías, que se llamaba Porfirio Barbajakov, el errante caballero del infortunio. Y entonces es toda la historia del poeta atormentado, del poeta perseguido por los grandes dilemas, del poeta que vive en medio de la miseria, del poeta desgarrado. Y Blanca Izaza, en menos de 4 páginas, a diferencia de las 100 páginas del libro de su esposo, escribe una crónica que se llama La risa loca de Barbajakov. Y empieza diciendo más o menos así: yo creo que eso del Porfirio Barbajakov, mentado y agónico, eso es una pose. Eso es una cosa que se inventaron para exagerar un poco su obra, pero yo lo he visto y es un tipo risueño. De pronto lo que le hace falta es solamente compañía. O para Gilberto Alzate, que era un político importante del conservatismo en Caldas y que pertenecía a un grupo que denominaban los leopardos. Imagínense ustedes lo que debían ser el discurso de los leopardos en el Congreso, lo que debía ser la oratoria de los leopardos. Blanca lo describe en una crónica que se llama Un paso de zarzuela y que es bastante singular. Ella cuenta que Alzate Avendaño fue a visitarlos a ellos en su casa. La casa es un lugar muy importante de su obra, porque habían tenido un accidente. De pronto sonó el teléfono y 2 de las hijas se levantaron rápidamente a contestar el teléfono, se dieron de cabeza de frente, se fueron para atrás, todo fue un estrépito, y este hombre, que era el hombre más rudo de la política, lo único que pudo hacer fue ponerse a tomar agüitas de aromática que estaban servidas en una charola, y Blanca decía que eso era una cosa tan graciosa como ver a Mussolini chupándose una paleta. Ese es el tipo de don de observación que ella tiene respecto a la grandeza, y tiene una capacidad impresionante. Ustedes se van a dar cuenta de eso cuando lean y vayan conociendo su obra, para aprovecharse de esas cosas que debía ser una mujer de la época para ser muy crítica. Ella siempre apareció como una abuela que tejía escarpines, que hacía delantales, que preparaba unos postres deliciosos, y que por esa razón tenía una opinión libre que le permitía hablar sobre muchas cosas. Si de pronto se le iba la mano en sus observaciones sobre la política colombiana o en sus observaciones sobre lo que pasaba en la ciudad, ella hacía uso de los prejuicios de la época para tratar a las mujeres y decía: no, es que ustedes me tienen que perdonar, es que las mujeres somos casi analfabetas, nosotros lo poquito que sabemos se lo escuchamos a los varones o lo leímos por ahí en la revista Espasacalpe. Ese es el tipo de ironía permanente, por ejemplo, de su obra, y es el tipo de ironía que le permitió ir abriendo espacios a las mujeres escritoras en el país, que yo creo que eso es de fundamental relevancia y que nosotros nos habíamos demorado muchísimos años en conocer y en investigar. Y hago una anotación final para que abramos un espacio a la conversación. Nosotros hemos tenido un prejuicio a veces cuando investigamos la participación política de las mujeres y la participación política de los grupos minoritarios en general, y es que creemos que su única participación es la de haber sido elegidos o haber participado en cargos de elección popular. Pero hay transformaciones cotidianas que tienen que ver más con las iniciativas de la sociedad civil, con las iniciativas pequeñas que también impactan mucho en la sociedad. Está por estudiarse, por ejemplo, la importancia que tuvo Blanca, no solamente, sino también su familia, en todo lo que fue el apoyo, por ejemplo, a los presos, el apoyo a los niños de los hospicios y más recientemente, como lo hicieron sus hijas, a todas las personas, digamos, de bajos recursos que no tienen cómo comprar sus medicamentos. Las hijas de Blanca, solamente sobrevivía Ida, tuvieron durante muchos años, hasta hace muy poco tiempo, una droguería de beneficencia en la que le entregaban medicamentos costosos a personas que no tenían cómo comprarlos. Y eso también es una acción política en países que necesitan acciones de ese tipo.
y fundamentalmente es posible porque creo que ellas lo tienen muy claro y solamente sobrevivía Ida, pero si lograran alguna vez conversar con ellas se darían cuenta que había una lección fundamental y un principio básico de toda la poética de Blanca, que dice mucho de su tolerancia, que dice mucho de su apertura de mente, pero que dice también mucho de su compromiso con la vida y con el bienestar. Ella decía que había que buscar a Dios en las pequeñas cosas y había que buscar a Dios en las calladas tragedias y en las tragedias mínimas. Por supuesto que esa idea hace muchos años era demasiado panteísta y ella seguramente tuvo un poco de inconvenientes con ese panteísmo que sostuvo, pero creo que logró hacer por esa razón una obra interesante, una obra consistente y además una obra muy sincera que es capaz de hablarle, por lo menos en su crónica, a un lector de casi cualquier época. Entonces, esa sería un poco la visión que yo tendría de la obra de Blanca Izaza. Por supuesto, lo que hay que hacer es leerla. Nosotros hemos tenido una primera edición que hemos regalado gratuitamente. Esa edición, digamos, se ha agotado, pero nosotros esperamos luego hacer quizás una segunda edición para ponerla en librerías y para que todos ustedes puedan comprarla y puedan leer y disfrutar la obra de esta mujer que no por ser manizaleña y no por ser mujer, sino por ser una gran escritora, debería ser reconocida en el panorama de la historia cultural colombiana. Muchas gracias.